Muy buen día tengan todos. Les doy la bienvenida a un tema más de nuestro diplomado Estrategias para el Desarrollo de Negocios, ¿verdad? Como les comenté en la ponencia pasada, hemos dado inicio ya a este segundo tema del módulo 3, Contabilidad para el Emprendedor. En esta oportunidad estaremos tratando el tema de los ciclos contables. A ver qué es esto de los ciclos contables que tienen que ver con la contabilidad de nuestra empresa. Mi nombre es Anthony Samayoa y soy su facilitador para este tema y en este módulo, ¿verdad? De este diplomado que está impartiendo la Escuela de Capacitación Administrativa de la Universidad Modular Abierta de Santa Ana. Bueno, entonces, sin más preámbulos, demos inicio a nuestra presentación, esperando de que sea de su agrado y de que también aprendan conocimientos nuevos para ponerlos en práctica en su empresa. Para el día de hoy tendremos lo siguiente. Pues lo que ya hicimos, un cordial saludo de bienvenida. Luego, como ya es costumbre en nuestras presentaciones, estaremos reflexionando en una frase para nuestro beneficio, ¿verdad? Posteriormente haremos un pequeño repaso de la ponencia anterior con el objetivo de mantener un hilo, ¿verdad? Entre cada tema de este módulo, ¿verdad? Y teniendo en cuenta de que la contabilidad a veces se torna en un tema un poco complejo. Y tenemos que mantener eh, siempre enlazado cada tema durante la duración que tenga este ciclo. Posteriormente a eso vamos a tener el desarrollo de la temática, que como ya dijimos, el tema es sobre los ciclos contables. Luego habrá un espacio para preguntas y respuestas, pero en ese espacio les explicaré la dinámica que vamos a tener, teniendo en cuenta de que esta presentación es una presentación locutada para que ustedes utilicen el tiempo en la semana para estudiarlo. Posteriormente también les explicaré la dinámica de la actividad semanal que vamos a tener, una actividad sencilla, sin mucha más complejidad. Y posteriormente al final tendremos un cierre. Empecemos. Pensemos en esto. Esta es una frase de Robert Collier, ¿verdad? El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Seleccioné esta frase por el hecho de que vamos a estar hablando de la figura de un ciclo. Y teniendo en cuenta esa figura, pues reflexionemos en qué es el éxito según Robert Collier. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. A veces nosotros pensamos que las personas eh, llegan a tener éxito de la noche a la mañana y porque fue pura suerte. A veces se nos viene eso a la cabeza, pero realmente no, sea para bien o sea para mal. eh, las personas han llegado a tener éxito por mantener constancia en sus actividades orientadas a un fin específico, claro está. Que para el caso de nosotros, en nuestro negocio, en nuestra empresa, sería obtener, como hablamos la semana pasada, o esta presentación de este domingo que pasó, hablamos de incrementar nuestro patrimonio, incrementar nuestro capital. Sería eso el resultado de obtener eh, ganancias al final de nuestros resultados, por ejemplo. Pero el éxito se va construyendo, se va haciendo día tras día, poco a poco, con esfuerzo, con dedicación, eh, tratando de que el día presente sea mejor que el anterior, ¿verdad? Entonces, no se preocupe si en un momento usted no obtiene el éxito que quiso tener, porque según esta frase, y muy bien pensada, el éxito se alcanza con constancia, con esmero y haciendo esfuerzos día tras día. Ahora bien,
Vamos a hablar acerca de lo que hemos estado viendo. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Esto no va a ser una, como les menciono nuevamente, vamos a repetirlo, lo de lo que vimos el domingo recién pasado, sino que es un repaso. Si ustedes recuerdan, el domingo recién pasado hablamos de los aspectos básicos de la contabilidad de la empresa. Vimos algunas palabras que ustedes recuerdan, vimos que es activo, que es pasivo, que es patrimonio, ¿verdad? El patrimonio es el resultado de una ecuación cuando al activo usted le resta el pasivo. También vimos que era una partida de diario, le explicamos a grosso modo, y también vimos los conceptos de cargo y abono, si ustedes se recuerdan. También vimos los estados financieros, ¿verdad? Hablamos de que son 5 estados financieros que la contabilidad puede proveer y que pueden ser de utilidad para su negocio. De hecho, de eso fue la tarea que se alojó en el aula para el caso de esta jornada número 9 que recién pasó. ¿Cuáles son esos estados financieros? Hablamos del estado de situación financiera, que anteriormente se reconocía como balance general. Hablamos del estado de resultados, que anteriormente también tenía otro nombre, se llamaba estado de pérdidas y ganancias. Hablamos también del estado de flujo de efectivo, flujos de efectivo. También hablamos del estado de cambios en el patrimonio, que es tal vez no cómo se hace, pero sí a qué se refiere, para que usted como emprendedor sepa qué es lo que la contabilidad le va a ofrecer en beneficio para su negocio, claro está. Y luego también hablamos del quinto, que se considera estado financiero, que son las notas a los estados financieros, que es donde se explican a detalle muchas situaciones que los estados financieros en sí, los 4 anteriores, quedan muy expuestos. Y luego hablamos de los principios de contabilidad, que dijimos que son 7. Y los estuvimos explicando, ¿verdad? Estos 7 principios. También dijimos que estos principios a veces uno se imagina que no le van a servir a uno en su negocio. ¿Para qué va a servir tanta teoría? Pero el hecho es que si usted tiene su contabilidad y quiere que los datos o la información que arroje esta contabilidad que usted tenga le sirva para tomar decisiones, entonces debe de cumplir con estos, hablamos de 7 principios básicos. ¿Cuáles son? Hablamos de la sustancia económica, de la entidad económica, de la devengación contable o devengue, del periodo contable, de la asociación de costos y gastos con los ingresos, hablamos de la dualidad económica y también de la consistencia. Esos fueron los 7 principios básicos de la contabilidad. ¿Qué nosotros tocamos? Porque de hecho, déjenme aclararles de que en las normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Que son las que rigen a la contabilidad a manera global, se habla, bueno, esto ha venido evolucionando con el tiempo, pero estos términos ha llegado hasta el momento a especificar su traducción para diferentes sectores poblacionales en el sentido de poder ser entendibles, porque en realidad al inicio en las normas de información financiera se mencionaban un montón de principios, pero los decidimos tomarlos y hacerlos un poco más entendibles a manera de que usted pueda comprender de qué se tratan estos principios básicos de la contabilidad. Y de esto estuvimos hablando el día, eh, la jornada pasada, la jornada número 9. Muy bien, luego de que ya tomamos un pequeño tiempo para repasar y ponernos al tanto, pues si no, antes de esta presentación usted no había hecho un repaso, pues para recordarles, ¿verdad?, lo que vimos en la jornada anterior. Pero tal como lo hablamos en la jornada anterior también,
Les dije yo que íbamos a estar, les iba a explicar en esta presentación, la jornada número 10, sobre la cuenta T, ¿verdad? Eh, ¿Qué es eso de la cuenta T? Parece que alguien en la presentación que hicimos me preguntó que cuál era el nombre de las columnas. Pues en este día usted se dará cuenta de qué es, a qué nos referimos en contabilidad cuando hablamos de la famosa cuenta T. La cuenta T, señores, es la representación gráfica de las cuentas de la empresa, ¿verdad? Como usted puede ver ahí en la lámina que tenemos en pantalla. La representación gráfica de las cuentas de la empresa. De hecho, cuando nosotros transcribimos, desde el momento que nos enseñan a escribir, lo que nosotros hacemos es eh, plasmar, hacer una representación gráfica del sonido que sale de nuestra boca. Algo así es esto de la cuenta T. Nosotros hacemos una representación gráfica de, eh, de, de la organización de nuestra contabilidad. Los registros son representaciones. Originalmente ya en físico es diferente. Pero ahora bien, ¿de qué hablamos cuando decimos que estamos tratando de la cuenta T? Bueno, hablamos primeramente de cuentas. En contabilidad, eh, a cada tipo de bien, tipo de obligación, a cada tipo de acción que hacemos, englobamos esa acción en un concepto, a lo que nosotros le llamamos cuenta. Y ustedes lo pueden ver ahí gráficamente. Al lado izquierdo ustedes tienen un código. Nosotros en contabilidad generalmente organizamos siempre, bueno, de hecho siempre, no generalmente, siempre, organizamos las cuentas en algo que se llama catálogo. Y en ese catálogo le asignamos a cada cuenta un código. Eso nos sirve para identificar. Por ejemplo, aquí tenemos en la lámina que ustedes están viendo la cuenta de nombre caja chica. Caja chica es un concepto que se usa casi en todas las empresas, ¿verdad? Para utilizar un dinero que sea, sea como un flujo de efectivo inmediato para gastos que no excedan de un valor determinado. Por ejemplo, usted en su negocio necesita tener efectivo después disponible, inmediato, por ejemplo, para una emergencia como una reparación de, digamos, de un baño, por ejemplo. Si usted todo el dinero que usted tiene en su empresa lo tiene en el banco, se haría muy engorroso el procedimiento de ir al banco y sacar el efectivo en un retiro o emitir un cheque a la persona que le va a reparar el baño eh, para que esta persona cobre sus $10 que gane por la reparación de un baño. Para cuestiones como esas, las empresas lo que hacen es que tienen a su disposición eh, lo que en un concepto se llama caja chica. Y en contabilidad se convierte eso en una cuenta, a la cual obviamente se le asigna una cantidad específica. Eso ya es política interna de la empresa. ¿Cuánto va a ser el monto que se va a poder cubrir con caja chica? Pero bueno, vamos al caso. Eso es un poco de explicación de cómo se maneja la caja chica. Comprendo de que muchos de ustedes ya tengan bien claro qué es este concepto. Estamos viendo que las cuentas tienen un código, ¿verdad? Se les asigna un nombre que para el caso que nos ocupa aquí es caja chica. Y tenemos un valor. El valor para esta situación es de $3,000 en el ejemplo. Eso sería una representación contable de una cuenta. ¿Qué? Una empresa que tiene una caja chica que se le ha asignado $3,000, ahí están los $3,000, y que para eso nosotros en contabilidad ya en documentos, esta cuenta tiene su código. Ahora bien, la cuenta T es esta que ustedes están viendo ahorita en pantalla.
Es una representación gráfica. Se los digo así porque quiero que les quede claro, porque actualmente ya es bien mínimo lo que se lleva en papel. Las contabilidades se llevan en sistemas informáticos en donde esto ya no se ve, pero sí se respetan estos principios. Eso sí, eso siempre se mantiene. Pero anteriormente, cuando todo se hacía en base a papel, esto se podía ver en documentos, se podía ver en informes, la representación gráfica de la cuenta T. Esto nos sirve para identificar varios conceptos. Veámoslos aquí. Código y nombre de la cuenta, que ya lo traemos de la diapositiva anterior. La cuenta es la caja chica, ¿verdad? La caja chica la ubicamos en este esquema, un esquema de una T, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver que la columna izquierda es, tiene ahí el nombre, el título debe, y la columna derecha tiene el título haber, ¿verdad? Aquí al lado izquierdo nosotros podemos leer ahí que dice que los aumentos del debe se llaman cargos. Eso estuvimos hablando en la jornada anterior, estuvimos hablando del cargo y del abono. Y a ver, los aumentos del haber se llaman abonos. Por aquí lo pueden ver ustedes al lado derecho. Eh, Eso es, en resumidas cuentas, el aspecto teórico del cargo y del abono. Estas columnas, la izquierda y la derecha, el debe y el haber. Todas las cantidades, suponiendo que estamos hablando de un activo, ¿verdad? Para que ya nos vayamos conectando al tema, suponiendo que estamos hablando de un activo, todas las cantidades que ustedes ubiquen en la izquierda, ¿verdad? Todas esas cantidades van a traducirse como cargo. Y en la derecha, todas esas eh, cantidades se van a entender como abonos, siempre que hablemos de una cuenta de activos. Por ejemplo, la caja chica es una cuenta de activos, es algo que está dentro de su propiedad y por lo tanto se trata de una cuenta de activos. En este caso, siguiendo ese esquema, que es una cuenta de activos, pues es como nosotros consideramos que en el debe se carga y en el haber se abona. Eso tiende a confundir en determinado momento porque luego tratamos con cuentas, por ejemplo, de pasivo, que cuentas, por ejemplo, de capital, que el movimiento en ese caso es al revés. Si en vez de caja chica fuera una cuenta de pasivo, ¿verdad? Podría ser cuenta por pagar. Entonces la dinámica fuera diferente. El debe ahora se ocuparía para abonar y el haber para cargar. Pero siguiendo con este esquema, ¿verdad? Sin ánimo de enredarlo, eh, pueden observar ustedes en la parte de la izquierda, el texto que dice ahí que al tratarse de la cuenta caja chica, hablamos de una cuenta de activos, como les decía. Y por lo tanto, si hablamos de un cargo, su valor debe registrarse al lado izquierdo, o sea, en la columna de. Ahora bien, lo que también les explicaba, que si se trata de una cuenta de pasivo, de capital, que es el mismo patrimonio, que hablamos en la jornada pasada, para registrar un cargo, su valor debe registrarse al lado derecho, o sea, en el haber. Sigamos. Siempre con el esquema de la cuenta T y de la cuenta que estamos hablando, de la cuenta de caja chica, debemos entender que el debe, o sea, la columna de la izquierda, yo me estoy haciendo un poco con las manos de la izquierda, eh, representa en términos monetarios todas las transacciones que recibe o ingresa a la empresa. Por ejemplo, siempre hablando de un activo, la compra de un cliente y el dinero prestado por la empresa a un trabajador. Ya esto último del dinero prestado por la empresa a un trabajador es como una cuenta por cobrar y ese efectivo cuenta como activo suyo.
Luego en el haber se registra en términos monetarios el dinero que sale o es entregado por la empresa, siempre hablando de un activo. Por ejemplo, la compra de insumos a crédito. Si usted compra, entrega su efectivo, ¿verdad? Y el efectivo ahorita lo estamos tratando como parte del activo. Y sigue diciendo, y los préstamos adquiridos por la empresa. Cuando usted registra un préstamo, ¿verdad? Un préstamo se convierte en una cuenta de pasivo, porque es un dinero que aunque ingresa, usted debe cancelarlo en un determinado momento. Entonces, por esa razón, en este caso, los préstamos se convierten en pasivos y se cumple la regla que les expliqué anteriormente, que cuando se trata de un pasivo, la columna que se ocupa para cargar es el haber y para abonar el debe. Si usted quiere un crédito, el efectivo es si usted lo va a representar en el haber, o sea, se incrementó el pasivo. Y siempre, como una regla general, cada vez en un movimiento contable, siempre hay dos cuentas que se afectan, la que se carga y la que se abona. Siempre va a haber una afectación dual, no solamente va a ser para una cuenta. Siempre se afectan dos cuentas en un movimiento contable. Sigamos. Y aquí viene la ley de los movimientos de las cuentas, de manera gráfica, ¿verdad? Y para que usted le quede un poquito más claro. ¿Cuándo vamos a utilizar la columna debe y cuándo vamos a utilizar la columna haber? Generalmente, y como lo hablamos en la jornada pasada, en el debe se registran los abonos, perdón, los cargos, y en el haber se registran los abonos. Pero eso es cuando hablamos de un activo. Pero en realidad la cuenta T sirve para todo tipo de movimiento. Lo único que hay que tener claro es la ley de los movimientos, como dice ahí, o la dinámica que se utiliza siempre como de manera estricta en la contabilidad. Por ejemplo, vamos a ocupar la columna debe, la columna de la izquierda, la vamos a ocupar eh, cuando el activo aumenta. También, en este caso, también vamos a tomar en cuenta los gastos que son eh, cuentas que se utilizan de otra manera, pero siempre tienen injerencia directa en la contabilidad de la empresa. Tenemos que vamos a registrar en el debe cuando el activo aumenta, cuando los gastos aumentan, cuando los costos aumentan. Los costos, al igual que los gastos, son de la misma manera. También cuando el pasivo disminuye y cuando el capital o patrimonio también disminuye. Vamos a utilizar la columna debe. ¿Y cuándo vamos a utilizar la columna ver? De manera general, también habíamos dicho que el haber se utiliza cuando se abona, ¿no? Pero, ¿qué es en un activo? Es donde se cumple perfectamente esa regla. Pero también la columna ver se puede utilizar para estos cinco movimientos. Cuando el activo disminuye, cuando los gastos disminuyen, cuando los costos disminuyen, cuando el pasivo aumenta y cuando el capital aumenta. Anteriormente estuvimos viendo, eh, ya habíamos hablado, ¿verdad? Que el haber también se va a cargar cuando el pasivo aumenta y también cuando el capital aumenta. Esta ley de movimientos tiende a confundir, pero de hecho, cuando ya vamos a la práctica, esto es más fácil. No obstante, quizás usted como administrador en un negocio pequeño solo le sirva como de teoría básica. Quizás no haga este tipo de movimientos, pero es necesario que usted lo sepa. Es muy necesario que usted lo sepa. Ahora bien, la suma de esta columna debe
¿verdad? Se va a denominar débitos o débitos. Y la suma de la columna haber se va a denominar crédito. Esto va a servir como concepto para otros reportes que se van a hacer eh, más adelante, ¿verdad?, en la contabilidad, y que vamos a ver cómo es que funciona ya en el ciclo contable. Tal vez no les puedo asegurar de, de terminar haciendo un ejercicio contable, porque este es un tema súper amplio, pero usted tiene que tener la noción de qué es lo que se hace en el aspecto contable, ya una contabilidad formal dentro de una empresa. Vamos a hacer un ejemplo práctico, un ejemplo que no tiene mayor complejidad para que usted no desista de estudiar esto de la contabilidad. Vamos a imaginarnos un señor carnicero que abre su tienda con $2,500 en caja. Esto es como que dijéramos que lo tienen efectivo. Pero nosotros en contabilidad tenemos el concepto de esta cuenta caja como un tipo de efectivo que se tiene, ¿verdad? Un flujo de efectivo que se tiene en el momento eh, dentro de la empresa. Nosotros tenemos una cuenta general que se llama efectivos equivalentes, y ahí se incluye la caja chica, y se van dividiendo así eh, estos conceptos orientados al uso que se le da dentro de la organización. Porque una organización puede tener efectivo depositado en el banco, ¿verdad?, que se puede utilizar para gran cantidad de movimientos, sino que para todo. Y también hay otro efectivo, una cantidad un poco más pequeña, como les decía en las láminas anteriores, que se utiliza como caja chica, que es un concepto que cubre gastos pequeños hasta cierto monto, que se especifica en las políticas internas de la empresa. Bueno, siguiendo con el señor carnicero, abre su tienda con $2,500 en caja. Pero observe esto, a lo largo del día realiza los movimientos siguientes. ¿Cuáles son esos movimientos? Primero, dice que vende carne de cerdo por $300. Ingresa a su caja un monto de 100. Puede ser que le pagaron, alguien llegó a pagar una cuenta pendiente, pero él ingresa $100 a su caja. Luego, paga a un proveedor de carne $800. Luego, vende carne de res por $1,500. Y por último, por ahí se le arruina un refrigerador y paga el mantenimiento, la reparación, por un monto de $550. La pregunta sería cuánto le queda al final. Entonces alguien puede hacer esto. Pueden venir y empezar a decir, vaya, si yo tengo 2,500 en mi tienda y vendo carne de cerdo y me llegan 300, voy a tener 2,800 porque es algo que llegó a mi bolsa. Y es cierto, de manera sencilla se puede hacer así. Pero ¿cómo se hace esto en la contabilidad? Y así sucesivamente, ¿no? Y yo sé que hay muchas personas que son muy ágiles con su mente y esto lo harían ampliamente. Pero, ¿cómo se hace esto en la contabilidad? Pues veamos la resolución de este pequeño ejemplo práctico. Aquí podemos ver los movimientos se representarían gráficamente así. Primero los 2,500 que tenía iniciales, luego los 300 de la venta, luego los 100 del dinero que ingresó, que dijimos que pudiera ser de cualquier forma, y luego tenemos $1,500 eh, que son de una venta de carne de res. Pero también tenemos aquí en el haber, tenemos $800, ¿verdad? Creo que revisemos, veamos, $800 que le pagó a un proveedor, y tenemos 550 que fue por la reparación del refrigerador. Aquí podemos ver el total de la columna que vimos que se va a llamar débito. Y aquí al lado derecho tenemos
lo que se vamos a llamar en la sumatoria como crédito. Ahora bien, observen esto. Si yo quiero saber cuánto quedó en mi caja, estamos hablando de que es la cuenta caja, al final del día, ¿qué es lo que hacemos en contabilidad? Bueno, pues solo sumamos los débitos que son, eh, la, esto equivale a las cantidades de veces que durante el día ingresó efectivo en caja el señor carnicero. Y en total tenemos 4.400. Lo mismo sumamos aquí en el haber. El haber es todo lo que salió. Salieron 800 porque se les pagó un proveedor. Salieron 550 porque se pagó una reparación. Y en la suma salen 1.350. Ahora tenemos dos. Tenemos débitos por 4.400 y 1.350 lo tenemos por crédito. ¿Qué hacemos en ese caso? Para saber cómo quedó nuestra caja al final del día, pues lo que hacemos es una simple resta, pero no es una resta donde yo tomo cantidades cualquiera. No. En este caso de la cuenta T, eso es lo que nos facilita. Como tenemos 4.400 del debe y 1.350 del haber, de los créditos, entonces hacemos cumplir estas que también son reglas inquebrantables en contabilidad. Estas tres que están aquí abajo. Cuando el debe es mayor que el haber, o sea, cuando el débito es mayor que el crédito, se dirá que la cuenta tiene saldo deudor. ¿Cómo? Pues como este es mayor que este, se resta. Se le resta al mayor el menor y se deja, para que usted no le cueste, en la parte de abajo, siempre en la parte del saldo mayor, se deja el resultado de esa resta. Como aquí el total del debe es mayor, 4.400, entonces bajo este usted pone el resultado de la resta. 4.400 menos 1.350 da un total de 3.050. Y esos 3.050 me están diciendo a mí que tenemos un saldo de deudor. ¿Por qué? Porque el debe era mayor que el haber. ¿Qué pasaría si las cosas fueran diferentes? Entonces, cuando el haber es mayor que el debe, se obtiene un saldo acreedor. El total se hubiera colocado aquí porque esta cantidad hubiera sido mayor que esta. ¿Y qué pasa si ambos saldos son iguales? Bueno, se dirá que tiene saldo nulo. En este caso, para lo que nos ocupa aquí de la cuenta caja, ¿verdad? Podemos decir, analizando así rápidamente, que al final del día, eh, el señor carnicero tuvo más ingresos que egresos, porque al final de todo le ingresaron, si ustedes suman esto, le ingresaron $1.900, ¿verdad? $1.900 en estas tres, porque estos 2.500 ya no tienen. Y en ese mismo día él egresó de su caja la cantidad de $1.350. Hay una diferencia ahí que, que nos pueden dar a entender de que hubieron más ingresos que egresos. Y así es como se puede ir analizando. Esto yo estoy consciente que es bastante escueto, es bastante breve, pero es la idea que queremos dejar en usted como emprendedor para que se vaya dando cuenta y enterando, primero, de lo importante que es la contabilidad y segundo, cómo es que la contabilidad funciona, porque es necesario que usted lo sepa. Muy bien, entremos ya al tema específico que traemos para este día, que sería lo del ciclo contable. Para definir el ciclo contable se debe conceptualizar las palabras que conforman este concepto, porque son dos, la palabra ciclo y la palabra contable. ¿Qué es la palabra ciclo? Consiste en una serie de sucesos, cambios o fluctuaciones que se repiten o bien que pueden terminar y presentarse de nuevo. Es lo que nosotros conocemos como un ciclo.
Por ejemplo, hay personas que dicen el ciclo de la vida. Siempre se repite, lo mismo. Igual, ese concepto de repetitividad sucede en la contabilidad. El ciclo siempre se va a repetir, porque eso es lo que nos ayuda a tomar decisiones. De hecho, si en un ciclo falló algo, pues en el siguiente ciclo se trata de corregir. Sería lo más lógico. Y luego la contabilidad forma parte de ese concepto del ciclo contable, que contabilidad ya más o menos lo venimos tratando. Y es un sistema, ¿verdad?, adoptado para llevar la cuenta y la razón de las entradas y salidas de la empresa, públicas o privadas. Eso podría ser un concepto bastante pequeño y breve, pero entendido. A eso nos referimos cuando hablamos de ciclo contable. Muy bien, siguiendo con este concepto del ciclo contable. La contabilidad de una empresa a otra cambia drásticamente, eso estamos conscientes, porque cada empresa tiene su movimiento y tiene sus propias políticas internas, de acuerdo a la naturaleza del negocio y las operaciones que realiza. Ese es el cambio que tienen las empresas. También cambia porque pues una empresa puede ser más grande que otra, más pequeña que otra, y entonces los movimientos pueden ser un tanto distintos. También el volumen de datos que manejan hace que la contabilidad de una empresa cambie drásticamente. Y las demandas de información que la administración y otros interesados imponen en el sistema. Eso hace que la contabilidad cambie de una empresa a otra. ¿Verdad? Utilizando los conceptos anteriores, los que acabamos de ver, la definición más general del ciclo contable comprende todas las actividades necesarias para proporcionar a la administración la información cuantificada que requiere para planear, controlar y dar a conocer la situación financiera de la empresa. Con un ciclo es más fácil porque podemos dar por finalizado un ciclo que bien pudo haber sido pérdida o ganancia e iniciar uno con nuevas expectativas, ¿verdad? O con el deseo de cambiar lo que se hizo mal en un ciclo anterior. El ciclo contable, en ese sentido, es el proceso de registro de las transacciones comerciales y el procesamiento de los datos contables para generar información financiera útil, es decir, los estados financieros incluyendo las cuentas de resultados, ¿verdad? Estado de situación financiera, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, lo que hablamos eh, en, la jornada anterior. El ciclo contable se refiere al proceso de registro inicial de transacciones hasta los estados financieros finales, incluyendo las transacciones explícitas y los ajustes necesarios para las transacciones implícitas. Con esto de las transacciones explícitas e implícitas, englobamos todo el procedimiento de la empresa. Hay transacciones que se extienden y afectan a muchos usuarios externos y hay transacciones que nos afectan directamente a nosotros en nuestra empresa. Pero ¿por qué es necesario un ciclo contable? ¿Verdad? El ciclo contable existe siempre en la contabilidad con el objetivo de permitir a una empresa registrar y calcular sus actividades financieras. Eso sería un propósito. El ciclo se compone obviamente de una serie de pasos, cada uno de los cuales sucede basándose en los pasos anteriores para reunir datos y organizarlos de manera significativa. De hecho, eso es lo que se pretende con el ciclo. Poder reparar lo que se ha hecho bien, se ha hecho mal y maximizar los esfuerzos para que lo que se ha hecho bien genere todavía más utilidad. Las pequeñas empresas que carecen de un departamento de contabilidad a tiempo completo se basan en el ciclo de contabilidad para establecer métodos de registro acorde a su presupuesto y dar a los dueños una visión clara de su situación financiera. Esto podría ser para el caso de una
empresa pequeña, una microempresa, eh, o como comúnmente nosotros lo llamamos mi negocio. ¿Cuáles son las fases del ciclo contable? El ciclo contable tiene tres fases sencillas. La primera es la fase de apertura, que generalmente, según la administración de empresas para este país, se realiza el 1 de enero con un asiento de apertura. Este asiento, la palabra asiento, es equivalente a la partida de diario que estuvimos viendo en la jornada anterior. Luego continúa la fase de desarrollo, en donde se van a realizar los asientos o las partidas de los diferentes hechos contables que suceden. ¿Qué usted compra? ¿Qué usted vende? ¿Qué usted adquiere un crédito? ¿Qué usted entrega mercadería? Su mercadería al crédito, ahí se generan cuentas por cobrar. Todo ese tipo de movimientos en la fase de desarrollo se llama. Ahí se va registrando cada movimiento que se hace con la intención de ir acumulando esa información para, se supone, en cualquier momento, usted llegue a su departamento contable y le pueden emitir los informes que usted requiere al día. Esa es la situación ideal de una contabilidad. Poder llevar sus registros al día y a cualquier momento usted llegue y pida su información, la información esté disponible. Y luego la tercera fase, que es la fase de cierre, que son las actividades dedicadas a cerrar la contabilidad de la empresa en el ciclo que corresponde. No quiere decir que se van a cerrar todas las operaciones, porque se supone que la empresa ha sido creada para ser un negocio en marcha, para que esté funcionando eh, todo el tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para el ciclo contable? ¿Cuáles son nuestros pasos? Primero, el estado de situación financiera al principio del periodo reportado. Eso consiste en el inicio del ciclo contable con los saldos del periodo anterior. Se toma el periodo anterior, ¿verdad? En caso de que su empresa esté trabajando, ¿verdad? No sea una empresa nueva, no que ya tenga su tiempo de trabajo, pues se toman los saldos anteriores y en base a esos saldos se inicia el nuevo periodo. Posteriormente está el proceso de análisis de las transacciones y registros en el diario, o sea, en el libro diario, que consiste en el análisis de cada una de las transacciones para proceder a su registro en el diario, en el libro diario. Luego, ese libro diario viene el siguiente paso, que es el pase del libro diario al libro mayor. Originalmente estos eran libros físicos, grandes, por cierto, donde se hacía la anotación manual de todas las cuentas, ¿verdad? Y se iba eh, como trasegando la información. El libro diario, un libro donde se registra todo, luego a un libro más donde se conjunta, que sería el libro diario mayor, y luego viene la elaboración del balance de comprobación no ajustado o una hoja de trabajo, en donde se toman los saldos de cada cuenta y se hace una balanza de comprobación que cuadre, ¿verdad?, con las cantidades que se han registrado y con otro informe que se hace al final. Esta elaboración del balance de comprobación consiste en determinar los saldos de las cuentas del libro mayor y en comprobar la exactitud de los registros. Esta es una parte que se hace en el ciclo contable. Posteriormente se analizan los ajustes y las correcciones, eh, registrarlos en el diario y transferirlos al mayor. A veces es necesario hacer un tipo de ajuste, no para cambiar la información, sino que porque ha habido un error en el registro, se han tomado algunas cuentas que no se deberían, o hay que hacer algún tipo de, de reparo en la información que se ha tomado. Dice aquí que consiste en registrar en un libro diario los asientos de ajuste con base a la información contenida en la hoja de trabajo y en sus columnas de ajuste. Estos son otros documentos que sirven, que inicialmente eran físicos, pero actualmente se hace a través de un sistema, ¿verdad? Todo este registro de saldos
Tiene que ir, los saldos de cada cuenta tienen que ir debidamente revisados y ajustados. Luego hay una elaboración de un balance de prueba ajustado, ¿verdad? Que es otro documento donde se cuadran el englose de todos los movimientos y todos los saldos que han quedado en las cuentas, ¿verdad? Como vimos en la cuenta caja, que al final queda un saldo. Todos esos saldos se van pasando y luego se hace este balance de prueba ajustado. El balance de comprobación ajustado es un documento interno y no es un estado financiero, ¿verdad? No lo hemos visto como estado financiero, de hecho no es un estado financiero. Y el propósito de la balanza de comprobación ajustada de saldo es lo que se ve en este paso del ciclo contable. Luego viene la elaboración de los estados financieros formales. Luego de que se ha hecho todo ese proceso, pues pasamos a la elaboración de los estados financieros, que como ya lo vimos son 5. Este paso consiste en reagrupar la información proporcionada por la hoja de trabajo y en elaborar un estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de flujo de efectivos y un estado de cambios en el patrimonio para que finalmente podamos tener las notas a los estados financieros, que es lo que ya dijimos, una extensión de la información que puede quedar un poco reducida en los informes financieros anteriores, que son 4. Eso es todo lo que incluye el ciclo contable. Y esto es lo que el departamento contable de empresa hará durante todo el ciclo. Pero el buen trabajo de un departamento contable eh, depende mucho, tiene que ver en la disciplina de registrar a tiempo, haciendo cumplir, ¿verdad?, los principios que hablamos al inicio, la información que se genere dentro de su empresa. Si la cuestión no está actualizada, si los datos no permanecen actualizados, no se registran en el tiempo que sucede, pues va a ser bien difícil que usted obtenga información útil de su departamento contable. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? Eh, tenemos aquí la ilustración del ciclo contable. Es de un esquemita que nos ayuda a comprender de manera eh, gráfica, te ayuda a dilucidar de qué se trata el ciclo contable y qué se hace en las 3 fases de las que hablamos. Hablamos de la apertura, ¿verdad? Del registro de los movimientos y luego del cierre. ¿Qué vamos a hacer en la apertura? Pues vamos a hacer estas partes que están en celeste. Se hacen soportes contables, comprobantes de apertura, libros auxiliares, el diario columnado, que es otro nombre que se le da al libro diario, y luego el libro mayor, pues ya que todo se va conjuntando. Empiezan con las partidas, luego vamos con el libro diario, ahí vamos a ir colocando los resultados diarios de nuestros movimientos y luego vamos a otro libro que es el libro mayor. Ya solo están los saldos por cada cuenta. Luego, en la fase de proceso, ¿verdad? Eh, donde se generan todos los movimientos que les mencionaba, ahí hay soportes contables, comprobantes de diario, comprobantes de ajuste, eh, el libro mayor, y los balances. Tenemos también el diario columnado, ¿verdad? Y los libros auxiliares. Si ustedes siguen las flechas, lo que van a tener es un proceso, ¿verdad? Seguido en orden. Y cómo es que afecta la información de cada parte de estas fases a la siguiente. Si podemos ver la apertura, queda como un poco independiente, pero en la parte del procesamiento y donde dice movimiento, ahí sí esta parte afecta a la otra, que es la parte del cierre, ¿verdad? Donde también se hacen comprobantes, también se utilizan los libros auxiliares, el libro diario y el libro mayor, ¿verdad? Pero ya para registrar ya los movimientos que le decimos nosotros en contabilidad, movimientos de cierre. Y luego, después de todo esto, en la parte ahí de color morado, tenemos la elaboración de los estados financieros,
que engloba todo el proceso que se ha venido haciendo, ¿verdad? Desde, desde el lado izquierdo hasta el lado derecho, ¿verdad? Para que usted lo tenga en cuenta. Como le repito, quizás no hemos sido muy específicos, primero porque el tema de contabilidad es demasiado extenso y segundo porque como dueño, el propietario, administrador de un negocio, lo que principalmente usted necesita saber son los conceptos, son las formas de trabajar para que usted pueda obtener de su departamento contable la información que realmente necesita y en el tiempo que lo necesita, ¿verdad? Para tomar las mejores decisiones. Bueno, hemos llegado casi al final y ahora tenemos las preguntas y las respuestas. Y para esto vamos a hacer una dinámica. Vamos a estar recibiendo las, las preguntas en la próxima eh, semana, cuando estemos en el día domingo, estemos ya en nuestra próxima jornada todos juntos, ¿verdad? Porque esta es una presentación locutada, no tengo público, solo esperando de que ustedes escuchen esta presentación, pero si usted genera una pregunta, una duda, pues no tenga pena, yo en la próxima presentación del día domingo a las 8 de la mañana yo estaré recordándoles para que ustedes hagan extensivas sus preguntas y poderle dar respuestas. eh, me espero que pueda darles la respuesta adecuada a todas ellas. Y bueno, antes de despedirme, darle y desearles un feliz día y agradecerles por su atención. Quiero explicarles de que en el aula virtual va a estar alojada una tarea para poner en práctica lo que hemos aprendido en esta jornada locutada. Y va a consistir en que registren una cuenta T, un ejemplo sencillo, parecido al que vimos del señor carnicero, y poder determinar cuál fue el saldo final de la cuenta, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? Las explicaciones que hicimos en esta presentación. Por mi parte, esto es todo. Gracias por la atención prestada. Ha sido un placer para mí estar aquí explicándoles algunos conocimientos sobre la contabilidad y que les sirva para el manejo de su empresa. Muchas gracias.